Hermanos, es una bendición saludarlos. Deseamos que Dios los bendiga donde se encuentren. Los invito a que consideremos un tema que tiene por nombre Rescatados de la vaciedad de la vida. Para esto vamos a leer una cita bíblica que está en la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 21. Sabiendo, dice este texto, que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos, y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Bueno, estos textos hablan de un rescate de Dios para nosotros, porque dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Así que el tema del que está hablando el apóstol Pedro es la salvación que Dios nos ha dado. La misma palabra griega que aquí se traduce como rescate también se usa en otros textos como redención. Así que el texto está hablando de la salvación que Dios nos ha concedido. Pero esta salvación es muy grande, es un regalo que Dios nos ha dado y es gratuito para nosotros, pero tuvo un precio, el precio más alto que alguien puede pagar, la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, la sangre del Hijo de Dios. Y si el precio de nuestra salvación es tan grande, este regalo también es muy grande. Por eso este texto solo hace referencia a una parte de la salvación. Es como si alguien nos regalara una gran hacienda, una heredad muy grande. Y alguien nos dijera que hay una zona, un área en esa hacienda, unos jardines que no hemos conocido y en los cuales no hemos ido a caminar y a disfrutarlos. Y entonces alguien nos quisiera guiar a esos jardines para contemplarlos. Así también este texto bíblico nos está encaminando a una parte de la salvación que quizá no hemos reflexionado, no hemos considerado con detenimiento. Porque si leemos el texto, no hace referencia al rescate de algún pecado, o tampoco de la condenación eterna, ni tampoco del enemigo de nuestras almas, ni de un gran problema, ni de alguna opresión, sino, como dice el texto, de una vana manera de vivir. Y esto es porque el rescate de una vana manera de vivir es una parte de esa salvación tan grande que el Señor nos ha dado. Y el Señor quiere que conozcamos esta parte. Por eso la primera palabra del pasaje que leímos dice sabiendo o teniendo en mente o recordando que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Por esto íbamos a considerar a qué se refiere este aspecto de la salvación, que es muy grande. Primeramente vamos a ver la definición de la palabra vana. Este término en su original griego se refiere a algo que es vacío, que es sin valor, que también es engañoso, que carece de sentido y que no llena. Así que de esto trata esta parte de la salvación que Dios nos ha dado, que Él nos rescató de la vaciedad de la vida, de una vida sin valor, no solo para nosotros, sino ante Dios. A veces pensamos que la salvación que Dios nos ha dado solo trata del futuro, si alguien está en el cielo o en el infierno, pero lo que nos dice este texto es que la salvación también trata de nuestra vida en el presente, de cómo Dios nos rescata de la vaciedad de la vida presente, de los insentidos de este mundo, de aquellas cosas que no son más que experiencias para llenarnos entonces de un propósito real y eterno que tiene un valor real no solo para nosotros, sino lo que es más importante, una vida que tiene valor ante Dios. Es verdad que toda vida tiene valor ante Dios, pero a veces nos enfocamos en cosas que no tienen valor delante de Dios. Cuando inicia la juventud, pensamos que ciertas cosas nos van a llenar, pero la gente mayor ha comprobado que a pesar de haber alcanzado muchas cosas que anhelaba, siguen sintiendo que algo aún falta en su corazón. Hay quienes piensan que este sentimiento de la vaciedad de la vida
Es fruto de la modernidad, pero no es así. Este sentimiento existe desde la antigüedad. Vamos a ver algunos casos para entender cómo Dios nos rescata de una realidad de la vida, que es este sentimiento de la vaciedad de la vida. Los filósofos Plutarco y Séneca escribieron sobre cómo Alejandro Magno, al llegar a la India, más o menos 300 años antes del Señor Jesús, Alejandro Magno lloró al no tener más reinos que conquistar. Y así como ese sentimiento de vacío y de sinsentido estaba en la antigüedad, después de tantos años, sigue estando presente hoy en la modernidad. En el año 2002, un psicólogo llamado Tim Kasser documentó cómo las personas, por más que se enfoquen en su economía o su imagen, su estatus, siguen sintiendo un vacío en sus vidas. Es el mismo sentimiento a través de muchos años. Y hay otras personas que a lo mejor no se enfocan tanto en el dinero o la imagen, sino que más bien se enfocan en banderas políticas o sociales. Pero llega el momento cuando también ellos ven que esas causas tampoco llenan el corazón. Otros estudiosos como Albert Bandura, un psicólogo, él publicó un estudio que se llama Desencanto político y desconexión moral, que trata sobre estos temas. Y en ese estudio mostró cómo los participantes activos en movimientos políticos o sociales también experimentan frustración, pero además cinismo y un vacío moral al ver que sus líderes o instituciones traicionan los ideales que promovían. Incluso habla de cómo algunos buscan estrategias o razonamientos morales para poder seguir apoyando esos movimientos aún sabiendo que están mal. Por eso dice que aún en esos movimientos hay vacíos también. Bueno, hay muchos aspectos de la vida, de las banderas que a veces tomamos en donde hay vaciedad. Y hay otros que se enfocan mucho más en tecnología o en desarrollar inventos o invenciones. Y de esto habló un hombre, el doctor Gordon Grummet, y dijo que aún el anhelo por desarrollar tecnología que cambia el mundo puede estar basado en llenar un vacío y en querer sanar alguna experiencia previa. Y pone algunos ejemplos de algunas personas que hoy o han sido muy famosas por desarrollar empresas tecnológicas, pero en ese afán por lo tecnológico, dice Grummet, no pueden llenar el corazón porque nunca es suficiente. Vemos entonces cómo este mundo no tiene la capacidad de llenar el vacío en el corazón del hombre. Y esto nos recuerda a Salomón, el rey de Israel, que no negó a su alma nada de lo que deseaba. Él no negó a su alma nada de lo que él deseaba. Todo lo que él quería, lo adquiría. Tenía las riquezas, tenía el poder para adquirir todo. Pero él también dijo, todo es, y usó esta palabra, todo es vanidad. Y luego dijo, y aflicción de espíritu. Todo es vanidad y aflicción de espíritu. Es decir, todo es vacío. Esto está en Eclesiastés 2:17. Porque nada en este mundo puede liberarnos de la vaciedad de la vida, sino solamente Dios por medio de un regalo muy grande que es su salvación. Por medio del Evangelio, Dios nos libra, como dice este texto, de la vana manera de vivir. Y en segundo lugar, el mismo texto nos dice cuál es la razón o el origen de la vaciedad de la vida. Porque a lo mejor alguien pudiera decir, quizás siento un vacío porque me he enfocado en tal cosa de la vida, pero ahora me voy a enfocar en otra cosa. Y así alguien puede estar buscando toda su vida. Pero este texto nos dice claramente de dónde viene este vacío. Y dice, la cual, esa vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Es decir, viene por la naturaleza caída del hombre. Nacemos, por decirlo de alguna manera, atados a la vanidad de la vida. Y es verdad que hay cosas que son buenas y nobles, hay cosas que nos alegran y hay cosas que nos interesan, pero siempre sabemos que falta algo más que nos llene.
Y eso que nos falta no está en este mundo. Recordemos a aquella mujer con la que el Señor habló en Juan 4 y en cómo había tenido 5 maridos y ya estaba de hecho viviendo con otro que no era su marido. Ella quizá pensaba que la razón o la causa de su vacío era por culpa de una mala elección. Y luego pensó que era otra mala elección y así seguía, buscando llenar su vacío, pero volvía a sentirse vacía. Pero cuando esta mujer habló con el Señor Jesús junto a un pozo de agua, el Señor usó ese pozo de agua para enseñarle algo especial y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Esto está en Juan 4:13 y 14. En aquel día, aquella mujer se encontró con aquel que puede librar o rescatar de la vaciedad de la vida, Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es la fuente de agua que salta para vida eterna. Por esto, sabiendo que no es una persona u otra o la otra persona la que puede llenar completamente el corazón, y sabiendo que tampoco son las banderas sociales o políticas las que sacian, y sabiendo que ni la tecnología ni las victorias bélicas pueden llenar el corazón, sabiendo esto, es que el apóstol Pedro, siendo guiado por el Espíritu Santo, nos mostró lo que sí fue necesario para rescatarnos de esa vana manera de vivir. Por esto, en la tercera parte de las frases de estos textos que estamos leyendo, dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, y luego dice: no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Por esto los cristianos no solo debemos confesar que la sangre de Cristo fue derramada para la remisión de nuestros pecados, o de la condenación eterna o del enemigo, sino debemos confesar que también fue derramada para rescatarnos de nuestra vaciedad, de una vida sin sentido eterno, sin propósito real. Nuestro Señor Jesucristo también murió y resucitó para rescatarnos de nuestro vacío y para llenarnos de su propósito eterno. La iglesia a la cual el apóstol escribió originalmente esta epístola era una iglesia perseguida, que habían sido echados de sus tierras y por eso habían perdido económicamente mucho. Y por eso quizá el apóstol les recordó que ni el oro ni la plata traen la verdadera llenura y satisfacción de la vida que tenemos en Cristo. Por eso quizá les dijo que habían sido rescatados de la vaciedad de la vida, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. A veces podríamos pensar que solo deberíamos ganar, aumentar nuestras posesiones, pero Abraham, el padre de la fe, aunque llegó a ser muy rico, también enfrentó escasez. Jacob y sus hijos tuvieron que ir a Egipto porque enfrentaron escasez. A veces en la vida de la fe también enfrentamos la escasez o la carencia de algo. Pero lo que Dios le recordó a la iglesia fue que nuestra verdadera llenura fue ganada no con cosas como el oro o la plata, que son corruptibles, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Es decir, fuimos llenos de algo que no se corrompe y que nadie nos puede quitar. Es una llenura que permanece porque es una fuente que salta para vida eterna. En cuarto lugar, veamos que la llenura y plenitud del Evangelio viene por la obediencia al Padre y no por la aceptación de las personas. Una persona con la que trabajé me decía cosas como: ¿para qué murió Jesús? Pedro lo negó, los judíos lo rechazaron, los guardias se burlaron de él y lo menospreciaron. ¿Por qué morir por los que te rechazan?
Pero el Señor dijo algo especial: como el Padre me mandó, así hago. Juan 14:31. Y en Juan 10, 17 y 18 dijo: por eso me ama el Padre, dijo el Señor Jesús, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Porque sabemos que si el sentido de la vida lo decidieran los aplausos de la gente, la cruz no habría tenido sentido. O si el sentido de la vida lo decidieran los discípulos, todos ellos habían abandonado al Señor. Incluso el mismo Pedro, que escribió esta epístola que estamos leyendo, él negó al Señor. Si la plenitud de la vida viniera por las personas, parece que la cruz no habría tenido sentido. Pero el Señor dio su vida porque esa era la voluntad de Dios el Padre. Y aunque no se veían frutos en ese momento, los frutos serán gloriosos y llevarán gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque Él nos ha librado de nuestros pecados, de la condenación que merecíamos y también de nuestra vaciedad en este mundo. Por esto nadie más que Dios puede llenar nuestras vidas. No son los aplausos de las personas, no son sus halagos los que nos llenan, no es su favor ni sus premios, sino solo el sacrificio de la cruz es el que nos llena. Las personas un día te pueden aplaudir y al otro día te pueden aborrecer, pero ellos no llenan, sino solamente Dios. Finalmente, veamos cómo el Evangelio nos une a un propósito eterno. Veamos las palabras que usa el apóstol sobre Cristo. Él dice: ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Y esta expresión, aunque es corta, en realidad es muy grande y muy profunda. Porque esa frase, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, nos habla de algo que el mundo busca: el destino eterno, el propósito eterno. Y este texto nos habla de la predestinación del Hijo de Dios, al cual Dios nos une por el Evangelio. Encuentra tu propósito, dicen algunos. Pero sabemos que no hay mayor propósito ni destino eterno que aquel al que Dios nos une por medio del Evangelio. En una de las ciudades del mundo donde hay más millonarios en dólares, la gente decía en ese estudio, en esa encuesta, que necesitaban buscar un propósito que fuera mayor que ellos. No hay en este mundo, no puede ser encontrado en este mundo, sino solamente en Cristo, el Hijo de Dios que vino a unirnos a un destino eterno, a un propósito eterno. Por esto, hermanos, vamos a concluir. Porque está bien que tengamos sueños, que tengamos propósitos en esta vida, pero que todos ellos estén alineados y sean parte del propósito eterno de Dios para nosotros. Porque a veces Dios da y a veces Dios quita, pero que su propósito eterno cada vez sea más fuerte en nosotros, que cada vez más el Evangelio eterno viva en nosotros. A veces tenemos ciertos roles y a veces dejamos de tenerlos. Incluso dicen que la jubilación o el retiro pueden ser peligrosos. Dicen que el cambio de una ciudad a otra puede ser peligrosa. Dicen que la transición de una etapa a otra puede ser peligrosa. Pero quizá por esto, en una etapa de transición de la iglesia primitiva, de ir de una ciudad a otra, el Señor les recordó su propósito eterno en Cristo. Porque este propósito será cada vez más fuerte y más glorioso si nuestros ojos están puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta hora queremos darte gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque tú nos llamaste al propósito eterno del Evangelio. Nos llamaste a unirnos
al Cordero sin mancha y sin contaminación que fue destinado desde antes de la fundación del mundo. En Él está nuestra vida, en Él está nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Cuando venimos a Él, todo es puesto en Cristo. En Él tenemos todo, en Él lo tenemos todo. Señor, perdónanos. Si nos hemos distraído, si nos hemos enfocado y hemos querido llenar cualquier parte del corazón lejos de ti, hoy tu palabra nos muestra que no lograremos llenarnos. Permítenos volver, Padre. Permítenos estar en Cristo y que su propósito eterno viva en cada uno de nosotros. Te lo pedimos y te damos gracias por esa salvación tan grande, que no solo nos libró de la eternidad, de un destino sin comunión contigo en la eternidad, sino nos libró de la vaciedad de la vida presente. Te damos muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Porque cosas buenas ha preparado el Señor para ti. Cosas buenas ha preparado el Señor para ti. Preparó para que espera en Él a oír su voz. Eres arcilla y yo tu hacedor. Fíjate, este canto es para ti. Mi ojo vio, mi oído las cosas que Dios preparó para que espera en Él a oír su voz. Eres arcilla y yo tu hacedor.